Le voy a pedir a Armando si nos ayuda, si tiene buen audio, a poder leer el Salmo 119, 161 al 165, por favor. Bien claro que estamos grabando, Armando, y Saman ya puede poner play. Compartimos entonces el Salmo 161, perdón, 119, desde el versículo 161 al 165. Es tremendo todo este salmo tan largo, que es el salmo más largo de la Biblia, cómo expone tantas cosas con respecto a la palabra de Dios y a lo que ella produce en nosotros. ¿Lo puedes leer, Armando? Por Sí. favor. Vamos. Príncipes me han perseguido, pero mi corazón tuvo temor. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienes los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Muchas gracias, Armando. La última frase es muy diferente en la versión King James, que es de donde tomé la enseñanza. La enseñanza que voy a compartir ahora está inspirada, basada en una enseñanza que recibí de mi padre espiritual, el doctor Ben Kleinans. Y ese último versículo, la versión King James, en vez de decir no habrá tropiezo para ellos, dice nada los ofenderá. Dice así entonces el 165. Grande es la paz que tienen ellos o aquellos que aman tu ley y nada los ofenderá. Pero está bueno verlo en las dos versiones, porque lo que leía recién Armando es que no les producirá tropiezo. La ofensa es un tropiezo. La palabra de Dios también es un tropiezo. Dice que es como una piedra que hace caer a muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces establecer la verdad ofende a la gente. Entonces, el tropiezo o la ofensa no es externa, es interna. La ofensa o el tropiezo no es la palabra en sí misma, la palabra de Dios, tampoco la palabra de alguno de nosotros a nuestra esposa, a nuestros hijos, a, no sé, al vecino de enfrente. No es la palabra que usamos el tropiezo, ¿m? O la ofensa. La ofensa es lo que tenemos adentro. Y eso es lo tremendo. Por eso, ante una misma frase, ante una misma respuesta o reacción, yo puedo contestar algo a Armando y Armando no ofenderse, pero lo mismo se lo puedo contestar, no sé, a Elsa y Elsa ofenderse, o viceversa. Entonces, no está en lo que yo diga, aunque tenemos que obrar en amor y en verdad, ser educados, tener buenos modales, todo eso ya lo sabemos, pero no está tanto en lo que yo digo, sino que el factor determinante es quién lo recibe, cómo lo recibe, la postura del corazón de quien lo recibe. Entonces, en lo apostólico hablamos mucho de nuestro corazón. De hecho, el modelo que tenemos para seguir es David. Dice que la palabra que tenemos que reedificar el tabernáculo de David, y David es una persona conforme al corazón de Dios. Y si hay algo para destacar más allá de los errores o de los triunfos de David, lo destacable en él es siempre su corazón, que aun cuando se desalineó o pecó y cometió errores muy graves, quizás peores que los errores que nosotros hayamos cometido en todos nuestros días, lo que nunca perdió es su posibilidad de arrepentirse y revincularse con su padre y volver a alinearse por una cuestión de que su corazón siempre eligió en su corazón tomar decisiones correctas que lo alinearan a tener un corazón como el de Dios. Entonces, es tremendo que que todo este salmo que habla tanto de la exposición de la palabra, del poder de la palabra, está hablando acá en el versículo 165, que tiene que llegar a un punto en nuestras vidas, amén, digamos todos, en el cual nada nos ofenda o nada nos cause tropiezo. ¿Mm? Justamente ayer con Samantha grabábamos
principios de migración 4 para la escuela bíblica, que es la última parte de la migración, de esto de migración precisa, de esta serie de migración precisa, y vamos a proyectarla creo que la otra semana después del examen, y justamente va a estar muy buena, porque justamente en una parte yo hablo de eso, de que hay cosas o aún personas que son usadas como tropiezo para el avance del reino. Y es muy peligroso estar en ese lugar. Pero ahora me voy a abocar a cuestiones que tienen que ver directamente con la postura de nuestro corazón y cómo tenemos que evitar caer en ese problema, en ese terrible, en esa terrible trampa. Esta es una buena palabra. Si hay una trampa que el enemigo quiere provocar en tu vida, la va a hacer a través de enojos, ofensas. Solamente analicemos esto. ¿Cuál es una de las razones principales por las cuales la gente deja las iglesias? La ofensa, la amargura, los rencores, los resentimientos. Es quizás la razón. Si hiciéramos un ranking, vieron que en Estados Unidos hacen estadísticas por todo. Si hiciéramos un ranking de estadísticas, es una de las razones número uno. Yo diría, me atrevería a decir, que es por lo menos lo que escucho siempre. Me fui de acá porque me hicieron esto, me fui del otro lado porque me cansé de lo otro, estoy enojado con aquello, no me supieron valorar, no me supieron tratar, esto, aquello, lo otro. Cuestiones que están ligadas a una cuestión almática de resentimiento, de rencores, de broncas, de frustraciones. Entonces, es muy peligroso quedar atrapados en estas artimañas que el diablo tiene para deshabilitarnos a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Un momento de locura y de no dominar su carácter, esta persona que fue tan destacada como ser alguien tan manso que no se había visto a alguien como él, Moisés, estaba tan enojado que no pudo controlar su carácter de hablarle a la roca y la volvió a golpear cuando Dios le dijo, no la golpees, háblale. ¿Sí? Vemos ese discípulo tan tremendo, ese apóstol tan tremendo que agarró y le cortó la oreja a uno, ¿sí? Vemos a muertes acontecer por cuestiones de ira, en un arrebato de enojo, de ofensa, cosas terribles pueden pasar, ¿sí? Yo creo que hasta la persona que parece la más buena, la más calma, la más pacífica, en un momento, si le agarra un reviro, puede hacer estragos. Por eso, cuán importante es que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, a que ese corazón, hasta que nuestro corazón sea tratado muy profundamente, entendiendo y siendo conscientes de que, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que se cree limpio, sígase limpiando. Entonces, el que está limpio no dice, bueno, ya estoy limpio, duro, como decía mi abuelo, no es sábado, no me voy a bañar. Sí, no, no tenemos que tener esa concepción en el reino. No, si estoy limpio, hay un nivel de mayor limpieza. Si me creo que soy preciso, hay un nivel de mayor precisión. Por eso me gusta que el versículo de la firmeza habla, si alguno cree que está firme, porque a veces lo que creemos que estamos firmes, pero a la luz de la palabra no estamos tan firmes como creemos que lo estamos. Todo se trata de lo que creemos y lo que percibimos. Y a veces nosotros tenemos una percepción de que estamos muy firmes, pero cuando somos expuestos por una palabra aún más aguda, aún más que da en la tecla de lo que nos está pasando, nos damos cuenta que nos creíamos muy firmes, pero no lo estamos tanto. ¿Entiende? Entonces, la perfección y la madurez son procesos de avance continuo y sin terminar. Yo me he dado cuenta de algo, y me estoy dando cuenta de algo más que nunca, que por ahí no digo algo que lo sorprenda, pero a mí sí me sorprende cada vez más, y es cuán reticente es el ser humano y en general las personas, ya sea cristiano o no cristiano, cuán reticentes somos al cambio y cuánto nos cuesta cambiar. ¿Cómo aún nos conformamos con algo mediocre o no tan bueno por no animarnos a salir de nuestra zona de confort, por no arriesgarnos y hasta inclusive con las relaciones? ¿Cuántas personas se acostumbran más a, como dice el refrán, mejor
malo conocido que bueno por conocer. Es terrible, pero hay personas que con baja autoestima o con inseguridad prefieren no salir de su círculo que en algún punto los hace sentir cómodos y estables, para animarse a forjar otras relaciones o a tener otros emprendimientos en lo laboral, salir, eh, aventurarse a otros aires. ¿Sí? Esas personas se deshabilitan a sí mismos a caminar en lo nuevo que Dios tiene para sus vidas, porque lo apostólico es un continuo peregrinaje. Estamos terminando en la escuela bíblica esta enseñanza de principios de migración precisa. Terminamos la enseñanza, pero el proceso no lo terminamos, porque tenemos que estar constantemente migrando y constantemente caminando hacia un lugar más preciso en Dios, hasta ocupar ese lugar de fortaleza, ese lugar Sion, que es un lugar de más que vencedores. No se cansan de migrar, no se cansan de peregrinar aquellos que tienen un corazón de más que vencedores. Entonces, este no va a ser un mensaje fácil, o sea, lo que iniciamos hoy no va a ser un proceso fácil para la vida de todos, ni para la mía ni para alguno de ustedes, pero es un mensaje necesario. Yo creo que hay una palabra que debe ser oída en el cuerpo de Cristo y tiene que ver con lo que estamos por compartir hoy, porque va a afectar en un grado u otro a cada uno de nosotros. No vamos a hacer no vamos a quedar ningunos de costado, exentos de que esta palabra nos toque de alguna manera u otra. Lo que quiero decir es que tenemos que mantener un espíritu abierto y permitir que Dios nos hable de manera directa a nuestro corazón y que oigamos lo que hay en el corazón de Dios para que no quedemos deshabilitados. A veces pensamos que Dios deshabilita a la gente y yo creo que más que Dios deshabilita a la gente misma se deshabilita a sí misma por no conservar una postura correcta conforme a la palabra. Entonces, hay mentalidades, preconceptos, patrones mentales, cosas que pueden bloquearnos en nuestra manera de operar y de avanzar en el reino de Dios, y de esa manera nos ofendemos y nos volvemos para atrás. Es terrible. En este tiempo que Dios me permitió estar en este nuevo caminar desde lo apostólico, he visto gente perderse cosas preciosas en Dios solo por ofenderse por cosas ínfimas, nada trascendentales, ¿sí? Y he visto también cómo a la gente le gusta cambiar, perdón, le cuesta cambiar. He visto, el otro día le compartí a Sandra el ejemplo de alguien, ¿no? Y le decía, mirá tal persona cuando se le profetizó que deje esas ciertas vínculos con generales del pasado, con gente que él admiraba mucho en el pasado, y hoy sigue ligado después de, no sé, 8 o 9 años, y así uno tras otro. No puedo enumerar ni citar, pues y aparte sería una pérdida de tiempo, pero podría bien sentarme a decirles diferentes personas que he visto, que realmente no personas que escucharon sobre la palabra, que vinieron al Panamericano, que escucharon al Dr. Ben, como al pasar, no, personas que realmente fueron tocadas con la palabra para cambiar hacia una verdad precisa y hacia algo más genuino. Personas que me han dicho, por ejemplo, cuando habla el doctor Ben, yo escucho a Dios. Y hoy esas personas están perdidas en su misma vida de hace 10 años o 15 años o aún peor. Y a veces cuando las encontrás te dicen las mismas cosas que te decían hace una década. Es terrible eso. Y es una lástima y es un dolor que eso acontezca. Yo sé que es parte del proceso, y no quiere decir que esas personas van a estar descartadas, quizás en algún momento vuelven en sí como el hijo pródigo y ojalá que puedan tener una otra oportunidad, pero no se trata de lo que Dios les dé o de lo que Dios esté haciendo. Dios ya lo hizo todo, se trata de ellos mismos. Entonces, cuando decimos que son descalificadas esas personas, la misma persona se descalifica con su actitud, con su postura, con ese pensamiento que no permite que muera, que caiga por tierra y con pavadas, hasta, no sé, alguien que no lo saludó a otro, alguien que lo trató mal, no sé, pavadas, cosas intrascendentes, o una discusión, no lo tuvieron en cuenta, cosas tontas, cosas de niños en un punto, en un punto de niños, pero a la vez los niños son más inocentes y están más aptos para
perdonar y reconciliarse y no quedan tan trabados como cuando le pasa a un adulto que se comporta con actitudes de niños. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al oír esta palabra. Dice que aconteció algo tremendo, y es una escritura que a mí me hace pensar mucho, que está en Juan capítulo 6, versículos 51 al 71. Búsquenlo rápido porque quiero realmente que me puedan acompañar, no leerlo yo solo para que no se pierdan. Repito, Juan capítulo 6, 51 al 71. Jesús vivió todo el tiempo esto de la ofensa alrededor de la gente que estaba con él. O sea, con la gente que lo rodeaba todo el tiempo, Jesús experimentó esto lamentable de la ofensa. A mí lo que me llama la atención, dentro de las muchas cosas que me llaman la atención de Jesús, es que la ofensa no lo intimidaba. Si ustedes observan, él nunca cambia su manera de operar por alguien que se los va a ofender. Él nunca cambia su rumbo, no cambia su manera de hablar, no cambia su manera de accionar, no cambia su manera de abordar a la gente por el qué dirán o porque la gente se enoje o no se enoje. Él sigue firme en lo que cree que tiene que establecer. Y este es un ejemplo de eso. Espero que lo hayan encontrado. Juan 6, del 57 al 71 dice así: así como el Padre que vive, perdón si escuchan alguna palabra que es diferente, lo estoy leyendo de la NIV, que es la versión nueva internacional, pero en inglés, así que quizás encuentran algo diferente. Pero está bueno porque a veces le podemos sumar algo, y quizás por chat, si alguien descubre algo interesante en la versión de ustedes, lo aportan. Así no interrumpimos, pero lo aportan por chat y yo puedo añadirlo para enriquecer la enseñanza. Dice, así como el Padre que vive me envió, yo vivo debido al Padre. Entonces, el que me alimenta vivirá, perdón, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. O sea, Jesús era enviado por el Padre y recibía la vida de parte del Padre, y aquel que recibe el alimento o la comida de parte de Jesús vive a causa de ser alimentado por Jesús. Este es el principio del versículo 57. Este es el, dice el 18, 58, perdón. Este es el pan que descendió del cielo. Vuestros ancestros comieron del maná y murieron, pero aquel que se alimenta de este pan, sea de Jesús mismo, vivirá para siempre. Jesús es el pan de vida. Jesús es la porción del Padre a nosotros enviada, por en este caso a los apóstoles, para que coman de él, y al comer de Jesús comían de la vida verdadera que necesitaban, con la cual necesitaban ser sustentados. Él dijo esto mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum. 60. Al oír esto, muchos, no uno, dos, tres, cuatro, no, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta enseñanza, ¿quién puede aceptarla? Consciente de que sus discípulos estaban murmurando sobre esto, Jesús les dijo, ¿no los ofende esto a ustedes? Perdón, dijo, ¿los ofende esto a ustedes? Jesús está actuando como un padre espiritual, como un hombre establecido, y realmente uno, al usar de discernimiento, al usar de su liderazgo, por la posición que uno ocupa, Dios te permite discernir espíritus adversos en las personas. Uno discierne por la mirada, por las respuestas, por la palabra que usan. Ustedes ni se imaginan, pero bueno, algunas veces se los digo, algunas veces no. Pero a veces, por una simple contestación de un WhatsApp, el otro día le decía a una persona, me contestaste esto porque te pasó esto y esto. Te peleaste con tal y tal persona y me contestaste esto. Y era tal cual. ¿Por qué? Porque hay un discernimiento al liderar, al pastorear. Con discernimiento podemos hacer, gracias a la gracia, por la gracia de Dios, hacer lo que está haciendo Jesús acá. Ellos no murmuraron. Es muy raro que un hijo espiritual murmure delante de su padre. Más que nada siempre se murmura, lo cual es algo correcto, o uno se anda quejando a escondidas, pero no quiere decir que eso no se haga evidente luego delante del Padre por la mirada ante el Padre o por
el mal humor o el fastidio, todo eso se percibe y se nota, y Dios te permite corregir el carácter de los hijos espirituales o de la gente que forma tu casa de fe por este discernimiento, y Jesús le estaba pasando esto en el versículo 61, los estaba descubriendo, desenmascarando, desnudando. Ustedes están murmurando y eso les va a causar una ofensa. 62. Luego, ¿qué si qué si el Hijo del Hombre asciende a donde él estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado están llenas de espíritu y de vida. 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, conocía de quiénes de ellos no creían o no creyeron y que lo traicionarían. O sea, Jesús tenía una anticipación, un discernimiento previo, que a pesar de que él se iba a presentar como el pan de vida, solución para la vida de ellos, como el enviado de Dios a la tierra, había muchos que no iban a creer en él. 65. Él siguió diciendo, esta es la razón por la cual yo les dije, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya capacitado. Tremendo. Desde ese tiempo, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no lo siguieron más. Qué tristeza, qué tragedia tuvo que vivir Jesús, que a causa de esta palabra, que algunos la consideraron una palabra demasiado dura, se volvieron atrás, no siguieron avanzando como hijos espirituales. Una palabra, un día, que no tomes con el corazón, con la postura correcta, solo un día, te puede provocar que te alejes del propósito que hay de Dios para tu vida. Y por eso le decía tantos ejemplos que he visto en esta temporada. Y también se me venía a la mente cuando ayer grababa esto de la escuela bíblica, porque realmente yo solté una frase y es verdad, no es algo de otro planeta, es verdad que para que se cumpla tu llamamiento en la plenitud de la voluntad de Dios sobre tu vida, de tu propósito, de tu llamamiento, la gloria, el esplendor, la plenitud de tu llamamiento, no hay otro lugar para que se cumpla si no es en el Kairos de Dios. No se puede cumplir tu llamamiento, tu propósito en el pasado, en la mesa de los profetas del pasado. No puedes ir a manifestar lo glorioso de quién tú eres y quién Él te ha llamado a ser para este tiempo, operando en cuestiones del pasado. Es en este tiempo espiritual, en este Kairos que Dios está establecido, que se establece todo el escenario, toda la plataforma, para que brilles en el esplendor de todo lo que Dios te ha llamado a realizar y hacer. No solo a realizar obras, sino a hacer, a convertirte. Ahí se va a manifestar lo glorioso. Así que lamentablemente muchas personas que no quieren migrar a una precisión, a parados en ese Kairos que Dios tiene, se van a quedar sin ver la manifestación plena de su llamamiento, de su ministerio, de su vida, de su propósito, por querer operar bajo normativas pasadas, sentados a la mesa de profetas del pasado. Nos quedamos en el 65, vamos al 60, no, perdón, el 66 ya lo leímos, vamos al 67. ¿Ustedes también no quieren dejarme? Jesús les preguntó a los 12. Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, y acá están las famosas palabras del apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos llegado a creer y a conocer que tú eres el Santo de Dios. O sea, me gusta que, no sé cómo dice la Reina Valera, pero en esta versión dice, hemos llegado a conocer, como que hubo un proceso de lograr llegar a conocer que Él era el enviado, el Mesías, Él era el que presentó esta nueva estación, que se trataba del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, dice el 70, no
los he elegido a ustedes los 12 y aún uno de ustedes es el diablo. Él se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, el cual, aunque era uno de los 12, más tarde lo iba a traicionar. Yo creo que esta enseñanza es muy relevante e importante para nuestras vidas al punto de ser una necesidad. Lo primero que debemos entender, como decíamos antes al comienzo, es que es un tiempo para tratar con nuestros corazones. Dios quiere tratar con nuestros corazones, lo cual es de vital importancia. Dios siempre iniciará su plan para ver cómo su pueblo responde a ese plan. Dios será el que inicie su plan. Dios le dice a los hijos de Israel que estaban saliendo, dejando Egipto, Dios les habla, ustedes van a ir a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos no llegaron a cruzar el Jordán, a pesar de que salieron de Egipto, no llegaron a la tierra prometida toda una generación? Dios primero le dará su plan, Él lo iniciará, Él le dará el propósito, pero luego el factor determinante es nuestra obediencia o desobediencia. Por eso, como les decía antes, en realidad son las personas que se califican o se descalifican, se habilitan o se deshabilitan por su obediencia o por su desobediencia. Y esto es tremendo. O sea, Dios lo inicia, Dios te llama, Dios te convoca, Dios cuenta contigo, con cada uno de los que estamos acá para ser parte protagonista en este Cairo nuevo de Dios. ¿Qué vas a hacer vos si vas a llegar a la meta final? Dios inició la carrera, ya estamos corriendo, vamos, vamos. La meta final está por delante, va a depender de nosotros. Si nos quedamos mirando la publicidad en medio de esa carrera, vieron que cuando corría de carrera hay publicidades que pasan por la televisión, si miramos al de al lado, si miramos al que parece que me está ganando, si miramos que me duele un callo, si miramos que tengo sed, ¿qué va a pasar en esa carrera? Depende de nosotros. Dios está pensando en la meta final, ya está establecida en la meta final. Un día se me hizo esta metáfora que la escuché creo que por primera vez de Pastor Charles y me encantó, y esto de los llamados y los escogidos, que dice el versículo, muchos son llamados, pocos los escogidos, y a veces tenemos mucho misticismo en la cuestión del llamamiento. Si bien hay predestinación divina, yo creo una cierta predestinación divina de ciertas personas para ciertos lugares en ciertos kairos de Dios, también hay plan A, plan B, plan C. Yo con lo que Dios me llamó a realizar, yo no sé si soy el plan A, seguramente puedo ser el plan B, plan C, lo importante es ser parte del plan que Dios tiene. Pero me encantó esta metáfora que el pastor Charles un día me dijo y se me hizo mucha luz, y es que cuando Dios te llama, hay una puerta y hay un cartel que dice muchos son los llamados. No sé si se los conté alguna vez. Hay una puerta, arriba dice muchos son los llamados. Cuando paso esa puerta, me doy vuelta y dice pocos son los escogidos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque el atravesar esa puerta lo que marca es mi alineamiento, mi respuesta y mi obediencia. O sea, puede haber muchos llamados, pero ¿seremos todos escogidos? ¿Por qué? Porque Dios es más bueno, porque Dios me quiere más a mí que a vos, porque Dios tiene la varita mágica conmigo y con vos. No, no. Dios es Dios de todos, Dios es Padre de todos. Entonces esa persona dice, ay, no, porque este tiene un súper llamado, porque el otro tiene un súper propósito. ¿No será que tiene un nivel superior de obediencia ante el llamado? Supo escuchar lo que Dios lo llamó y el otro que tenía al lado enfrente no lo tuvo. Y que podría estar en un lugar parecido, diferente, superior, o lo que fueren, pues no se puede comparar a una persona con otra. Me encanta esa metáfora. Muchos son los llamados. Paso la puerta, me doy vuelta, pocos los escogidos. Es tremendo, es duro, pero esto acontece y lo vemos todo el tiempo ocurrir. Que las oportunidades se nos presentan día tras día a ser transformados por la palabra, a ser pioneros, a lograr algo grande en Dios, a ser, como dice Efesios, que fuimos llamados para buenas obras, al punto de que Efesios, en el original, la terminología dice que somos como el poema de Dios, predestinados para buenas obras. Algo que Dios formó de manera preciosa, predestinados para buenas obras. Entonces,
Es tremendo que Dios es el que inicia el proceso. Vamos, Dios es el que te empuja a Armando, lo empuja a Juan, a Adri, a quien sea de nuestro grupo, de nuestra casa, y te mete ahí a correr, a correr. Pero vos sos el que decís, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Sigo corriendo? ¿O descanso? ¿Me quedo en el camino? ¿O miro hacia atrás? ¿O miro hacia el costado? ¿O me pongo a criticar al otro? ¿O me pongo a pensar en la bolsa de comercio o en la inflación o en los problemas del coronavirus? ¿Me quedo distraído en el camino o sigo adelante? ¿Soy el que va a producir al 30, al 60 o al 100? ¿O al 100 por uno? Lo marcamos nosotros. No es que a uno eligió y a otro no. Entonces, Dios lo inicia a probar según nuestra obediencia o desobediencias, nos calificaremos o descalificaremos en el proceso. De acuerdo a nuestro caminar, justo o injusto, nos calificaremos a nosotros mismos o no nos descalificaremos. Entonces, tendremos la personificación de ese plan. Dios quiere que tomemos nosotros y nos convirtamos en la encarnación de ese plan divino que Él tiene como propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros somos salvos que estamos en esta reunión? Seguramente todos o casi todos. Seguramente somos salvos porque hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Salvador, pero no necesariamente todos los que estamos aquí somos libres. O no necesariamente todos vivimos el mismo nivel de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo. El Hijo, cuando el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces, según nuestro nivel de conocimiento del Hijo, va a ser nuestro nivel de libertad. Por eso es tan importante conocer todo el tiempo la palabra precisa, no un evangelio de reglas, de cuestiones religiosas, sino un evangelio que nos revele a Cristo, el mismo Hijo de Dios, porque a mayor conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, mayor libertad experimento. Por eso es tan relevante e importante que siempre nos sentemos a una mesa que nos esté revelando a Cristo. No que nos esté motivando, alentando a ser bendecidos, alentando a prosperar, aunque es muy lindo y muy bonito, no puede ser esa la centralidad de las buenas nuevas del Evangelio que recibimos como alimento. La centralidad debe ser la revelación de Cristo para nuestras vidas. Hay hermosos, puedo armar un mensaje hermoso sobre liderazgo, sobre avances, sobre fe, pero estamos revelando la esencia, el ADN de Cristo para decir, en eso me quiero convertir. Ese es el potencial que tengo dentro mío para desarrollar y para llegar a lograr. O solamente es un mensaje lindo de 5 pasos para esto, 6 pasos para el otro, luego el resultado, felicitamos, damos el testimonio y seguimos adelante hacia otro resultado. Y cuando me quiero dar cuenta, pasé la vida buscando resultados, enfocado no en Cristo, enfocado en mi crecimiento personal y me vuelvo hasta egocéntrico. Corro ese riesgo de volverme egocéntrico. Entonces, todos somos salvos, seguramente al aceptar a Cristo, los que estamos aquí, pero no todos estamos viviendo y experimentando los mismos niveles de libertad, porque no todos estamos experimentando el mismo conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, y Él es el que nos hace libres. No hay otro camino para ser libres. Entonces, cuando recibimos la semilla es Cristo, la semilla de la palabra, nosotros nacimos de nuevo, hubo un nuevo nacimiento, pero después tenemos que reconocer y entender que en el nuevo nacimiento el viejo hombre perece, pero el nuevo hombre está siendo renovado día tras día. El apóstol Pablo dijo, cada día muero, cada día debemos ser limpiados. El cristianismo verdadero, el proceso de conocerlo a Cristo, luego de que la semilla incorruptible de la palabra de Dios en nosotros, como dice 1 Pedro 1:23, fue cimentada y plantada en nosotros, esa semilla que tiene la capacidad de salvar nuestras almas, luego iniciamos, después del nuevo nacimiento, un proceso de ser renovados día a día, día a día. No cuando venís a la reunión, no cuando venís a la iglesia, no cuando te habla tu padre espiritual, no, todo el tiempo tenemos que ser renovados día tras día, conociendo un nivel superior de Cristo
para nuestras vidas ser disciplinadas, corregidas, afiladas, moldeadas, artesonadas, todo el tiempo, constantemente. Dios está muy seriamente tratando, formando tu vida, porque Dios es un Dios serio, y si Él te aceptó como hijo, Dios no quiere dejarte hasta verte, que manifiestes todo lo que hay dentro tuyo, todo lo que Él soñó, todo, o sea, que en lo natural y que en la realidad del día a día se vea lo que él realmente desde antes de la fundación del mundo soñó para que tú seas. Hasta que Dios no vea eso manifestarse, no va a dejar de tratar contigo. Y a veces Él va a tratar por medio de circunstancias, por medio de relaciones con ciertas personas. Se va a valer de muchos medios para darte con todo en pos de sacar a luz lo que hay adentro tuyo. Entonces, esa es otra escritura para marcar, 1 Pedro 1:23, que habla de que fuimos renacidos en Él con la semilla incorruptible de su palabra, la cual vive y mora para siempre. Luego, Romanos 6:16 dice un principio tremendo. Este principio tiene que ver con cualquier cosa a la cual nos rindamos, nos convertiremos en un siervo de esa cosa. Repito, a cualquier cosa que estemos dispuestos a rendirnos, en eso o a eso, para eso seremos un siervo. Estaremos atados como un siervo a eso. Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien vosotros os rendís como siervos para obedecer, sus siervos seréis de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Esto de vuelta marco lo que hablábamos al principio antes de comenzar la reunión, de la gente que está en un tema de adicción por un espacio vacío de su corazón. En algún punto de su vida decidieron rendir su voluntad al consumo de eso, sea de alcohol, sea de drogas, sea de algo que dice, voluntariamente accedieron a algo. Y después no pueden divorciarse de eso, separarse de eso, desalinearse a eso, porque rindieron su voluntad a obedecer a eso. Entonces ahí está el principio de Romanos 6:16, que aquello ante lo cual yo me rinda y le obedezca, luego me vuelvo un esclavo de eso. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando es que si invertimos en la carne, de la carne cosecharemos corrupción, encontraremos decadencia, encontraremos muerte, pero en contrapartida, en contraposición, si invertimos en el espíritu hallaremos vida. Esto lo habla Gálatas 6, versículo 8. Porque aquel que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero aquel que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y yo añadiría, aunque no lo tengo anotado, yo añadiría también el tremendo este versículo que habla de que Dios, también en Gálatas creo que es capítulo 5, de que Dios no puede ser burlado. O sea, ojo, porque cuando emprendiste un camino hacia darle ímpetu, porque en la vida, de alguna manera, todo se trata de a qué le damos ímpetu. Cuando la gente dice, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, lo que está diciendo es, no estoy dispuesto a darle impulso, energía, fuerza, prioridad a eso. Cada vez que alguien me dice, no tengo tiempo para esto, no me da el tiempo para esto, yo lo veo como una mentira, perdón, como una excusa. Porque todos tenemos tiempo para lo que nos importa. ¿Sí? Si no, díganselo a alguien que se enamoró de una chica. Que se enamoró de alguien, no va a decir, no, ahora no voy a salir con esta chica porque tengo mucho trabajo. No, no voy a salir con esta chica porque, no sé, tengo que estudiar un montón. No te importa absolutamente nada. Si te enamoraste, si pensás que es la mujer de tu vida, con quien te quieres casar, el hombre de tu vida, vas a dejar cualquier cosa, vas a acomodar los tiempos, vas a sacrificar también,
un feriado, un descanso, vas a dormir menos. Es mentira cuando decimos no tengo tiempo para esto. Lo que en realidad estamos diciendo es no estoy dispuesto a darle prioridad a esto. Es diferente. Por eso en el reino todo se trata de prioridades y tenemos que poner siempre el reino primero. Entonces, el que siembra para la carne sepa que va a cosechar corrupción y el que siembra para el espíritu sepa que va a cosechar ineludiblemente vida eterna. No hay posibilidades de que esto no ocurra porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Yo no puedo sembrar algo y después orar, Señor, sembré una manzana, pero oro para cosechar una banana o un brócoli. Es imposible. Porque Dios no puede ir en contra de sus propias leyes. Lo que yo siembro, lo vuelvo a recoger. Aunque después me arrepienta, cambie, Señor, perdóname, hoy lo que hice, me quiero agarrar los pelos. Miren los tanos que se agarraban de los pelos cuando pasaba algo. Aunque te agarre los pelos, vas a vivir las consecuencias. Bueno, ya te arrepentiste, Dios te perdona, Dios te va a ayudar a superar esas consecuencias, a ver cómo lo revertís. Que Dios da segundas oportunidades, terceras oportunidades, pero ahí está. ¿Sí? Aún los grandes hombres de Dios, en la Biblia vemos que vivieron cosas súper feas dentro de sus familias. Aún David, le pasaron cosas muy feas dentro de la familia. Pero hay cosas que son inevitables que acontezcan porque son producto de cosas que están desalineadas y que están sin orden, sin corrección, sin disciplina, y Dios no hace excepción de nada. No dice, no, bueno, este tiene una buena carita, o se porta un poco bien, vamos a olvidar, no vamos a poner, miren como, no sé, el colegio, vamos a poner una nota superior para que apruebe y listo. No, Dios no hace excepción con ninguna persona y todos tenemos que pasar por los diferentes procesos de la vida. Entonces, haber recibido el propósito que Dios tiene para nuestra vida, no se trata solo de eso, sino que la voluntad de Dios debe llevarse a cabo. No se trata solamente de que me profetizaron o de que tuve luz de ver cuál es el propósito de Dios para mi vida y ahí me quedo. No, tenemos que entender que el propósito de Dios es la soberanía de Dios. Repito, el propósito de Dios es la soberanía de Dios. Y ninguno de los que estamos acá adentro de esta reunión, ningún ser sobre esta tierra, yo diría yo, que pise el planeta Tierra, puede escapar de la soberanía de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede escapar de la soberanía de Dios. Dios es más grande de todo lo que podamos pensar. Dios es más grande que las cuatro paredes de un templo. Dios no está atado a ninguna palabra, a ningún movimiento, ni carismático, ni apostólico de ningún predicador. Dios no es alguien que lo podamos razonar intelectualmente o poder entender por la teología. A Dios solo podemos conocerlo por medio de experimentarlo. Yo te puedo hablar de Dios día y noche, quedarnos de vigilia y que pase como ahí le pasó al apóstol Pablo, que tanto que predicaba, a algunos se le cayó. ¿Sí? Y yo hasta que no logre eso, no voy a sentir que me parezco un poquito al apóstol Pablo. Hasta que no logro que alguien que de tanto que le hable se me caiga desmayado, voy a sentir que no logré nada. Esa sería. Pero aunque te llene, te hable, te agarro del coste y te cree, no sé, ofrenda, no sé, orá, cambia, arrepentite, alineate, aunque te la meta la palabra por todos lados, no vas a conocer a Dios hasta que no decidas experimentarlo. Porque la llave la tenemos nosotros. Volvamos a lo del sábado pasado. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿No es algo tremendo pensar en esto? Yo me imagino a Jesús con una valijita, golpeando la puerta, llamando. Es un caballero, no va a entrar, no va a irrumpir, no va a romperte la cerradura, como hablábamos el otro día, no va a ser violento, él va a llamar, va a golpear, va a golpear, va a golpear. Y a veces predicando hacemos eso, golpear. Yo a veces con algunas personas sé que le hablo y tengo fe de que va a cambiar, y otras solamente digo, aunque sea golpeo, para que sepa que acá estoy, que acá está la palabra, que acá está Dios amándolo,
que acá está Dios buscándole, te busca, te busca, te busca, te busca, te busca. Un día le abrirás. Por eso me encanta esta frase, decir, hay personas que uno tiene que predicar la palabra y que se le abran los ojos y cambian. Y hay otras que por el proceso que están viviendo, aunque sea, hay que seducirlas a la palabra. Hacer que la palabra los seduzca, los atraiga y puedan oler que hay algo diferente, que Dios tiene planes, que Dios tiene un proceso de bendición para su vida, que no se pueden quedar con su pasado, con sus rencores, con su amargura, con lo que vivieron ni siquiera el día de ayer, que no se pueden quedar en que el conocimiento de amor solo está en cómo te amaron o no te amaron tus padres naturales, o la pareja que te dejó, o el novio que no sé qué, o el que te maltrató. Ahí no está la profundidad, el nivel supremo del amor, ¿no? Hay alguien que te ama de manera desmedida, que fue a la cruz por tu vida y por la mía. Entonces, a veces tenemos que hacer eso con las personas. A veces le oramos, le hablamos, le aconsejamos, lo llamamos por teléfono, le decimos, tenés que venir a la escuela apostólica, tenés que venir a la reunión a escuchar la palabra, tenés que venir conmigo a la iglesia, y no hay forma. No nos cansemos de hacer el bien, dice Gálatas, porque a su tiempo cosecharemos. A veces quizás lo único que tenemos que hacer es soltar una palabra de bendición. Que esa palabra de bendición lo alinee a la persona, lo ayude a que abra los ojos. Es decir, ¿no será que tiene razón? Yo a veces, hoy le hablaba a alguien por un mensaje, ¿no? Y a veces siento eso. Siento que lo que decimos hoy, un día alguien te puede decir, ¿te acordás lo que me dijiste tal día? Eso marcó la diferencia. Por eso es tan importante estar seguros de lo que le decimos a alguien y por qué se lo decimos. ¿Mm? Yo en un momento le iba a poner a una persona, le iba a decir, sabes que todo lo que te lo digo por una razón. Al final no se lo puse. Pero cada palabra, muchas veces elijo las palabras, no, muchas veces no, casi siempre, elijo a propósito de las palabras que le digo a cierta persona, a las personas, a todos, a propósito, porque quiero que haga mella en algo en su corazón y quizás no lo haga hoy, pero no anda rondando esa palabra ahí en su corazón y un día cuando esté en un pozo, cuando esté adentro de la ballena como Jonás, o cuando esté en la soledad como Elías, no sé, o en el Getsemaní como Jesús, digan, yo me acuerdo que un día Eli, Elsa, Nair, no sé, tal o cual me dijo esto. Porque eso es lo que hace la palabra. ¿Mm? Por eso Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. O sea, la palabra no queda vacía. Es mentira que las palabras se las lleva el viento. Es mentira. Las palabras quedan flotando en un ambiente espiritual y en nuestros corazones. ¿Cuántas palabras te dijeron cuando eras chico? ¿Y cuántas veces decimos, no sé, la otra vez escuchamos a Adri y Adri Medina decía, gracias a lo que mi abuelo me dijo, lo que hizo mi abuelo por mí? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos acordamos algo que alguien nos dijo en un día, no en un gran evento, en un día común y corriente? Nos acordamos, mi mamá una vez, la otra vez Blanca decía, mi mamá una vez me dijo, ¿por qué? Porque las palabras quedan flotando en el ambiente espiritual, en nuestro oído espiritual, y Dios las hace reflotar por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo es enviado para recordarnos todas las cosas. Entonces, cuando una persona te dijo algo, quizás fue una persona que no fue cristiana, pero hubo algo de Dios en lo que te dijo, Dios lo hace reflotar para revincularte a tu verdadero propósito y para que esa palabra te haga reflotar a un lugar que estabas perdiendo o a un lugar que tenés que alcanzar. Dios opera en el mundo de las palabras. A mí me encanta porque a mí me encantan las lenguas, trabajo de eso en lo ministerial, en lo laboral, y yo digo, las palabras tienen poder, las palabras tienen profundidad, las palabras tienen peso, las palabras golpean, golpean, como él dice, estoy a la puerta y llamo. El que me abriere, yo entraré a él y cenaré con él. O sea, tendré intimidad. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Es tremendo. Y lo tenemos que vivir y lo vamos a vivir. Pero en conclusión de este último
concepto que les quiero dejar, no hay otra forma de conocerlo a Dios si no es experimentándolo. Y lo experimento por medio de tener una intimidad, una comunión, una común unión con su palabra. Así experimento realmente al Dios verdadero. Entonces, esa es la verdadera salvación que necesitamos para nuestras almas. Cuando somos expuestos a la palabra que es implantada en nuestros corazones, hay un proceso de salvación que parece que no termina nunca, que es poderoso y que es profundo y que ocurre todo el tiempo, salvando y limpiando nuestras vidas. Y este proceso es un proceso que ocurre, obviamente, en la esfera del espíritu. Obviamente que es a través de la fe, obviamente que es por gracia. No sé cómo funciona, no me pregunten, pero sé que funciona. No sé cómo ocurre, pero sé que ocurre. Sé que ocurrió conmigo, sé que ocurrió con las personas que tengo cercanas. No sé cómo ocurre, porque no conozco a ciencia cierta, no tengo una mirada del espíritu tremenda, pero sé que ocurre. Ocurre. No te puedo dar los 5 pasos de cómo ocurre. No te puedo decir cómo fuiste bautizado por el Espíritu Santo, hablaste en lengua. No sé qué es lo que acontece en tu espíritu. Cómo un día odiabas a alguien, dejaste de odiarlo y pudiste perdonarlo. No sé lo que ocurre, pero el Espíritu Santo te ayudó a lograrlo y ocurrió. Y fue. Un día vivías atado a angustias, a depresión, a, no sé, pensamiento de suicidio y de repente sentiste la presencia de Dios. Tuviste una paz que no tenías antes porque lo aceptaste a Él como tu Salvador, recibiste su perdón, entendiste que el amor de Él fue derramado en tu corazón, pero comenzaste a vivir y a disfrutar, gustar y ver, dice el Salmo, que Dios es bueno. Lo empezaste a vivir y ocurrió. No sé cómo, pero ocurrió. Dice el Salmo 10:13, cualquiera que llamare al nombre del Señor Jesús, que clamare su nombre será salvo. No sé cómo es, pero ocurre y sucede. Y vemos los resultados en la vida de tantas personas. Su palabra es vida. Dios está más allá del Génesis y del Apocalipsis. Dios no está encerrado en una Biblia. Hay tantas Biblias por escribir. Hay tantos libros por escribir por medio del obrar de Dios en tantas personas. Dios no es el Dios de solamente esos 66 libros. Dios no es el Dios de un predicador o de un movimiento carismático, ni siquiera un movimiento apostólico. Dios no está circunscripto, limitado a algo que hombres y personas hacen. Dios es mucho más que eso. Dios saltó de las Escrituras. Dios... Esta es la señal que me suena a hacer porque Dios es así. Por eso es tremendo lo que yo he experimentado, por ejemplo, cuando el doctor Ben se mueve en lo profético, porque realmente veo como que él ve un Dios y nos muestra un Dios que uno no conoce. Y me acuerdo de esa escritura que dice que le escribieron y vieron ahí, creo que era en la Areópago, creo que era, que decía al Dios no conocido. Y eso siento muchas veces, no cuando me está enseñando doctrinas, sino cuando el doctor Ben habla algo a nivel profético, siento que nos está llevando a una dimensión y a un lugar que es desconocido para la mayoría de nosotros. O nos está revelando a un Dios con el cual él se encontró y conoció y comenzó a experimentar en la intimidad, y a veces hasta le faltan las palabras a él para transmitir y llevarnos a nosotros a ese lugar. Y nunca iremos a ese lugar si no disponemos a ir nosotros mismos. No podremos ir por las meras palabras de otros, tenemos que ir nosotros mismos y transitar ese mismo camino. Por eso sucede muchas veces a ustedes como a mí, que escuchamos una predicación hoy y no nos hace mucho mella, pero las escuchamos dentro de 3 años, 2 años, que hemos pasado por ciertas situaciones o procesos de la vida, y si nos hace luz, decimos, ahora lo entiendo. Lo que escuché en la escuela apostólica en el 2012, en el 2014, ahora lo entiendo. Por eso es lo tremendo de la escuela, de las escuelas. Porque muchos de nosotros que estuvimos ahí presenciales, sentados en una sillita, escuchando, diciendo que una palabra no entendimos ni jota, y ahora lo escucho por un video que nos proyectaron en el Claro, digo, ahora se me hizo luz. ¿Por qué? Porque de ese año hasta ahora vivimos procesos por los cuales Dios nos preparó para entender lo que en ese momento no entendíamos. Pero es tremendo esto de las dimensiones de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siento, a ustedes les pasa, que muchas veces el doctor Ben nos quiere presentar a un Dios, para nosotros es como el pasado de los griegos, un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque Él llegó a un lugar a través de diferentes procesos que lo llevaron hasta ese lugar, nosotros todavía tenemos
estamos como a mitad de camino o en el principio de ese camino. Pero qué tremendo que estemos en el camino, o sea, hacia llegar a ese conocimiento tan profundo. Hay un Dios que no conocemos. Les aseguro que hay un Dios que todavía no hemos conocido. Y cuando pasen de acá 5 años, 10 años, decimos, vamos a decir, qué ignorantes éramos en el 2020 o en el 2021. Va a pasar. Y hoy pensamos que, uy, lo que conozco hoy es tremendo. Y acá un tiempo, quizás ni siquiera años, meses, vamos a decir, miro hacia atrás y me doy cuenta que pensé que sabía un montón, pero no sabía nada. Como dijo aquel famoso, solo sé que no sé nada. Y eso nos pasa cuando vamos conociendo más a Dios. Les aseguro que eso acontecerá. Entonces, Dios está más allá y no puede ser confinado a unas escrituras. ¿Mm? La letra mata, es el espíritu solamente el que vivifica. No habría suficientes libros para describir quién Dios es y cómo Él operó en toda y opera en toda la humanidad. Todo lo que Él tiene y lo que, o sea, todo lo que Él ha hecho o ha dicho, no habría suficientes libros para contenerlo y contarlo. Si vemos, no sé, algún capítulo del libro de Efesios, algún capítulo revelador de las cartas apostólicas hoy, y las queremos leer de vuelta dentro de 30 años, vamos a descubrir algo absolutamente nuevo. ¿Por qué es esto? Porque la palabra es espíritu. Y Él es espíritu, porque Él es la palabra. Dios es espíritu. Por eso solo lo podemos conocer por medio del espíritu, por una experiencia en el espíritu. No desde lo teológico, desde el conocimiento verbal, desde lo intelectual. Dios es espíritu, la palabra es espíritu, entonces la única manera de conocerlo es de espíritu a espíritu. Es bueno aprender la palabra, es bueno estudiar la palabra, por supuesto, pero no se trata solamente de leer la palabra como si fuera un cuentito de niños o una novela. Cristo tiene que hacer saltar de las escrituras, tiene que haber una exegesis de Cristo. Que Cristo salga de las escrituras. Esas películas vieron que de repente están algo y ¿sí? Explota algo y los avasalla, o como no sé, como pasa con el, ¿cómo se llama lo del auto? ¿Cómo se llama, Sandra? Lo que está preparado para que no choquemos, cuando choquemos no nos golpeemos, airbag, ¿no? Así, algo así siento, que las escrituras tienen que provocar eso, y decir, wow, sí, wow, ¿vieron? No sé, yo no tengo muchas películas, no soy mucho de ver películas, me duermo todas las películas, pero vieron, no sé, me imagino a alguien leyendo algo así, la línea de un versículo, de repente le aparece eso que está ahí adentro, escrito. Yo creo que eso es el rema, eso es la palabra presente, eso es cuando hace Cristo una exégesis. Acá está, se me hizo carne, se me hizo real. ¿Sí? Y nos pasa con los enviados, nos pasa cuando la palabra se hizo carne en nosotros a través de procesos que vivimos. No solamente por sentir así una sensación en el espíritu, no, es más directo, ¿no? Eh, cuando alguien se ha encarnado, un principio se ha encarnado en alguien, tanto hay un resplandor, una luz diferente de esa persona, digo, wow, acá es real en esta vida esta persona. Acá se cumplió este versículo. Acá se hizo realidad lo profetizado hace 100 años. Mira, en esta persona, de esta época, contemporánea a mí, hubo una exegesis de Cristo. Tremendo. Eso lo vamos a ver cada día más alrededor nuestro. No con un gran predicador de un estadio, no, con los que estamos acá, con los que estamos rodeados, con el que quizás dormís, o con el que quizás comés, o con el que quizás compartís una reunión o un estudio. Entonces, si no tengo una experiencia, la Biblia es solo un libro. Las palabras de ese libro deben saltar y salir de las escrituras. No se trata solo de citarlas o de repetirlas de memoria. La palabra tiene que volverse carne. La gente a veces le recuerda a Dios su palabra cuando ora como si Dios se hubiera olvidado de su palabra. Somos nosotros los que nos olvidamos de que esas promesas son para nosotros y que son en Él, sí, y en Él también son amén. ¿Mm? La palabra se tiene que revelar delante de nuestros ojos.
Por eso es tremendo el libro de Apocalipsis que dice que es, bueno, en la King James, o sea, en las versiones en inglés no se llama Apocalipsis, se llama Revelación. Realmente es el libro que revela a Jesucristo. ¿Mm? Tenemos que ser impactados, confrontados por la revelación de Cristo delante de nuestros ojos. No he llegado ni siquiera a la mitad de lo que debería haber compartido hoy, pero seguimos forjando una plataforma para ir hacia algo más fuerte que va a tratar con nuestro corazón, no solo con nuestro espíritu, sino con nuestra alma. Entonces, no podemos ver, decíamos, no podemos conocer a Dios por medio de una historieta o una novela. Bendito, dice el libro de Apocalipsis, bendito el hombre que comprende esta profecía. Somos benditos cuando entendemos la revelación de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dice que Juan fue atrapado en la isla de Patmos, en el lugar donde murió. Yo no quiero decir físicamente la isla de Pasmo es el lugar, o sea, no es algo físico y geográfico, pero es un lugar que simboliza la mortalidad. Es donde uno se suelta, ¿sí? Se suelta a uno mismo, suelta su vida y entra, y debemos entrar a un lugar en el cual somos atrapados, ¿sí? Como también me hace como alusión a ciertas películas, llegar a un lugar de tanta conocimiento de Dios y tanta experiencia de Dios, de ser como absorbidos a esa dimensión del Espíritu. Lo que hablaba Juan, perdón, ahí era como que fue atrapado en el Espíritu, como raptado en el Espíritu. Necesitamos experiencias transformadoras en Dios, como también la sufrieron en el buen sentido, la experimentaron aquellos que subieron al monte de la transfiguración. Realmente, bueno, el otro día había una persona que me decía, ¿no? Alguien entre nosotros que me decía, siento como que algo va a explotar dentro mío. Y sí, amén, que explote. Estamos esperando todo que explote. ¿Mm? Saben que no soy espiritual hoy, o que crea, ay, que movemos ángeles todo el tiempo, que tenemos que andar tirados por ahí, por allá. No, pero sí en la dimensión del espíritu, lo que el apóstol Juan está diciendo es, hablando de un hombre que fue capturado y que fue el mismo, en una dimensión diferente, que le aconteció mientras estaba en este lugar. Entonces, mientras seguimos parados sobre esta Tierra, sobre este planeta, necesitamos entrar a una dimensión diferente en el espíritu. Miren, para los que vengan mañana a la mañana y ya han escuchado a Sonia Klenas también en otra enseñanza que hablaba de dimensiones celestiales, a mí lo que me pasó siempre con esta mujer es sentir que cuando yo hablo con ella no está acá. Siempre tengo esa sensación, como que está en otro lado, como que está volada en otro lado, ¿sí? Con pocas personas me pasa. ¿Por qué? Porque realmente opera desde otra dimensión, ha logrado gobernar o estar en otra dimensión que a veces es desconocida para nosotros, que todavía no hemos hecho ese clic de entrar a una dimensión más alta en lo espiritual. Es tremendo, pero hay personas que ya lo están viviendo. Animarnos a nosotros también poder experimentarlo. No nos vamos a olvidar de los problemas que hay alrededor nuestro, por los cuales tenemos que atender, preocuparnos, ocuparnos, interesarnos, ayudar, pero hay algo que te eleva hacia otro lugar. Sin dejar de a veces tener que llorar con el que llora, reír con el que ríe o padecer algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia humanidad. Hay un lugar y una dimensión en el espíritu que no estamos conociendo aún y que ahí el apóstol Juan nos está diciendo que sí existió, que sí existe. Entonces, Dios nos quiere elevar a una dimensión superior para poder conocer no solo a Él en una manera diferente, sino a nosotros mismos vernos en una manera diferente. Voy a cerrar y creo que este va a ser el último versículo que lea, San Juan capítulo 5, versículo 24, y dice de la siguiente manera, ciertamente les digo,
Escúchenlo con mucha atención. Es un versículo conocido, pero quiero que lo escuchen como que nunca lo oyeron antes. Busquen Juan 5:24 y lo voy a volver a leer. Jesús dijo, ciertamente les digo, el que oye mi palabra y cree en él, en aquel que me envió, tiene vida eterna y no entrará a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿No es una razón para estar contentos que no tenemos que morir, que la muerte no es el final para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a morir y estamos hoy en el cielo? Ninguno, estamos todavía en el planeta Tierra. Pero sin embargo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando Él murió, nosotros hemos muerto con Él? Él no murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros. Cristo murió como nosotros. Creo que ya lo hemos hablado en otra circunstancia. Si Él hubiera muerto por nosotros solamente, es como que nunca dejamos nuestro estado caído y débil y siempre necesitamos de su redención y de su ayuda. No. Cuando Él murió, nosotros morimos. Hermosas palabras del apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive yo, sino vive Cristo en mí. O sea, Cristo vive a través de mí. Si yo acepto esa identificación con su muerte, es tremendo conocer esto. Entonces, es tremendo entender que hay una muerte que debemos vivir para ascender a una dimensión diferente de vida, a una calidad diferente de vida. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Él murió, Dios dijo que nosotros, yo, también morí, vos también moriste. Pablo le dice en Romanos, lo dice en Romanos, ahora, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos de nosotros sabemos que fuimos crucificados con Él, pero también fuimos sepultados con Él y también fuimos quienes recibieron nueva vida con Él, resucitados con Él y estamos sentados con Él en lugares celestiales? Ahora vivimos con Él. La pregunta es, ¿a dónde vamos cuando morimos? Le decimos a nuestros hijos cuando se muere un familiar, se fue con Jesús. Está con Jesús. Como que se fue a otro lugar, a otra dimensión. Mi pregunta es, ¿será que cuando morimos, ahora desde tu toda la teología, nos vamos a otro lugar? Yo no creo que nos vamos a ningún lugar. En realidad nos despojamos de este cuerpo, de este disfraz, que es lo natural, y vivimos con una plena conciencia de una dimensión espiritual llamada los cielos. Pero no es otro lugar, el lugar está acá. Porque Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Y Él dice que Él ha decidido hacer su habitación con el hombre, hacer tabernáculo con el hombre. Él decidió habitar acá. Él nunca dijo, vengan conmigo. ¿Dónde está en la Biblia que Él diga, vengan conmigo? No. Por eso tan tremendo, y termino hoy como empecé el otro día, tan tremendo lo que escuchamos de Juan capítulo 14, que toda la vida nos dijeron que Él fue para prepararnos una mansión en el cielo, y no dice eso el original. Él dice, en el original dice, de ustedes hago un lugar. Por eso me parte el corazón al medio cuando la canción que escuchábamos decía que somos el altar de Él, la habitación de Él, la morada de Él. Entonces, al morir hay algo que se despliega de algo que nuestros ojos naturales todavía no están viendo en su plenitud y es una dimensión en el espíritu. No sé tanto de esto, pero tengo la seguridad de que esto es lo que digo, tengo la seguridad que es así. Porque en realidad hay muchas formas de analizarlo y de estudiarlo. ¿De dónde venimos?
De Dios venimos. Pero a la vez, ¿dónde Dios ha venido? Ha venido por medio de Cristo a nuestro corazón y a nuestras vidas. Entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde te querés ir? Cuando Cristo ha venido acá adentro. ¿A dónde querés escapar? Si Cristo decidió venir acá. Es lo mismo que, no sé, que tengamos nuestra abuela que vive en España y pagó todo un viaje tremendo para venir a nosotros a ver a sus nietos. Y cuando la abuela venga, decir, bueno, ahora me voy yo. A veces para los cristianos parecemos así. Él hizo todo para venir a la tierra, ahora te querés ir vos. Es hacer, yo he venido acá para morar contigo. Es una locura decir, me quiero ir a un lugar lejano llamado los cielos. ¿A dónde te querés ir? Y ese lugar llamado los cielos, Él hizo los cielos cercanos aquí para que vivamos en la dimensión de los cielos. Los cielos es una dimensión, no un lugar. No pudimos entrar, pero no quiero demorarnos más porque nos falta bastante, de entender por qué toda esta plataforma y entender que tenemos que operar de un lugar más espiritual para después abordar ciertas cuestiones, pero saber que vamos en camino a lograr lo que decía ahí el Salmo 119, que llega un momento en el cual nada los ofenderá. ¿No es la mejor noticia que les puedo decir que va a llegar un momento que no se van a enojar con nada? No sé, para mí es una súper noticia, no sé para ustedes. Ahí él se ríe pícaramente, pero no se va a llegar un momento que Martín te haga algo y digas, haz lo que quieras. Si se agarra la cabeza, Eli. No, no llega un momento, siempre nos reímos los que estamos casados de estos ejemplos matrimoniales, pero a todos nos pasa. Hay una dimensión y es real. He visto personas, conozco personas que lo viven, no muchas, pero conozco, se puede vivir. Y no porque seamos negligentes o despreocupados, sino porque realmente cuando vemos las cosas de otra dimensión, entendemos que nada nos puede provocar de estorbo o de tropiezo. Vivo, sigo viviendo. No porque me resbale todo, no porque diga, bueno, que reviente todo. No, eso no. Aunque a veces lo sentimos, pero no, eso no es lo correcto. Lo correcto es, vivimos en otra dimensión. He visto a gente, y me pasa mucho cuando voy a Sudáfrica, ¿no? Que ven delante de sus ojos algo que es un desastre y es para destruirlo con el fuego divino, y no lo hacen. ¿Por qué? Esperemos, dejémoslo en la mano de Dios, operamos de ese lugar de gobierno. Por eso no creo que la forma que Dios tiene en esta estación de operar o de tratar con nuestras vidas sea a través de la consejería. No es que esté mal la consejería, pero hay una forma superior que es por medio de la impartición de la palabra y a través de la paternidad. Hay muchas cosas que vas a recibir y te las va a decir alguien y te van a rebotar. Pero cuando te la diga una voz apostólica o cuando te la diga la voz de aquel que vos decidiste ponerlo como tu padre, aceptarlo como tu padre, algo va a ser diferente. Algo va a caer en ese terreno de tu corazón y va a dar fruto que no daba cuando te lo decía otro. ¿Mm? Porque se trata de la relación, se trata de lo que se mueve en el espíritu, se trata de esas palabras que producen, que son espíritu y producen vida. De eso se trata. No del gran consejo que te dio ese psicólogo o ese profesional que quizás en algún momento de tu vida lo necesitaste. Ahora hay otra cosa que necesitas. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos compartir esta palabra. Sabemos que estamos en un proceso de mucha transformación, de mucho cambio. Te agradecemos porque se vienen tiempos tremendos y queremos estar alineados, preparados, listos para esos momentos transformadores en nuestras vidas. Sabemos que no saldremos siendo los mismos después de todo este proceso y por eso abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos des más y más entendimiento y oramos como el apóstol Pablo, que él oraba por la iluminación de los corazones para que puedan entender la revelación de Cristo en sus vidas. Esa misma oración que él oraba por los efesios, que se han abierto
los ojos de su entendimiento, es la oración que hago por cada uno de nosotros, incluyendo a mí mismo. Señor, queremos conocer una dimensión en el Espíritu que no hemos conocido y experimentado hasta ahora, porque entendemos que hay algo superior, mayor, más profundo. Abre y ayúdanos a estar siempre dispuestos a abrir nuestra mente para que sean abiertos nuestros ojos espirituales, a poder ver, experimentar y disfrutar una nueva dimensión en ti. Creo que llegó el tiempo en el cual se van a cumplir tantas profecías dichas, soltadas en el mundo espiritual para cada uno de nosotros. Creo que llegó el tiempo en el cual vamos a poder decir, gustad y ved que Dios es bueno, porque llegó el tiempo de experimentarte. No queremos más teología, religión, prácticas, costumbres, doctrinas solamente, queremos experiencia. No hay nada más poderoso que un hombre con una experiencia. Queremos decir, ahora sé, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Queremos llegar a ese entendimiento, a esa conclusión. Antes te oía, antes me contaban, antes eras el Dios de mi padre natural, antes eras el Dios que mi abuelita me contaba, antes eras el Dios que predicaba tal predicador. Ahora mis ojos, mis propios ojos te ven, te disfrutan y tienen comunión, compañerismo contigo. No porque sea más perfecto, más santo, sino porque ahora hay una postura de mi corazón para conocerte día tras día. Te agradezco, Dios, y declaro que esta oración va a ser realidad en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén.